Buenos días, tengan todos ustedes. Voy a darles el título de este mensaje y he titulado este mensaje La conquista de Canaán, primera parte o parte primera. Antes de hablar de la conquista de Canaán por parte de los israelitas, es necesario hablar de los antecedentes de esa conquista. Por tal motivo, al preparar este mensaje, pude observar que es un tema muy amplio y así que lo he dividido en dos partes, por su amplitud y o contenido y análisis. En la primera parte vamos a hablar de los antecedentes de la conquista y en la segunda parte sobre la conquista propiamente dicha. Me he fundamentado en algunas bibliografías, básicamente la Biblia para hablar sobre este tema, así como también este libro que habla sobre el imperio hitita, que es importante, así también por algunos arqueólogos también. Tuve la oportunidad de sacar bastante contenido en algunas fuentes que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué este tema histórico? ¿Por qué repasarlo? ¿Les será útil para su salvación? Veamos la importancia de estudiar este tema. Jesucristo manifestó la importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Este tema, obviamente está en el Antiguo Testamento y entonces creo que es importante estudiar esta parte. Jesucristo nos motivó en relación a esto. Vayamos a leer Juan capítulo 5. Vayamos a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esa época, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Este mensaje entonces lleva como propósito mostrar evidencias sobre si la conquista de Canaán tienen fundamentación y argumentación de su realidad o tan solo son fábulas o leyendas. Y ver si podemos sacar lecciones de vida para nuestro crecimiento espiritual y profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una frase de mucha reflexión que dice: si alguien utiliza un texto sin su contexto, habla por pretexto. Es por eso que en esta oportunidad voy a apoyarme en parte en la historia de algunos hallazgos de la arqueología para argumentar los hechos, sean verídicos o falsos. La Biblia en sí no da muchos detalles al respecto. Sin embargo, debo aclarar que hay relatos en la Biblia que la ciencia no ha podido demostrar a la fecha. Pero si hay algunos hechos, vamos a aprovechar de conocerlos, en tanto están a la mano, y que se puede argumentar los hechos que aparentemente en la Biblia parece muy oscuro. Por lo tanto, voy a fundamentarme entonces en dos premisas bíblicas importantes. Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice:
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En una ocasión puede ser que podríamos tener algún cuestionamiento. Entonces es necesario estar preparados para presentar defensa. Y la otra premisa aparece en Hechos capítulo 17. Vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice ahí: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, refiriéndose a los de Berea. Escudriñaban cada día las Escrituras, confrontando para ver si estas cosas eran así. Algunos eruditos mencionan que este grupo posiblemente no usaba solo las Escrituras, sino posiblemente usaban los cientos de libros apócrifos existentes, porque hay varios en su época, posiblemente. En esa época entonces no existía el Nuevo Testamento, ellos no confrontaban el Nuevo con el Antiguo, sino solo el Antiguo Testamento. Así que entonces vamos a recordar un poco de historia. Espero que no se duerman. Si ustedes revisan los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, van a notar que a la fecha no existe evidencia científica de los hechos ahí narrados. Eso es una realidad. No hay pruebas que digan que el arca está aquí o que los restos de la Torre de Babel está allá. No es cierto. No hay evidencias científicas de los hechos que aparecen narrados en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. No hay evidencia científica que comprueba eso. De ahí que para nuestro mensaje vamos a iniciar entonces hablando de Egipto. Y un personaje que sobresale es Ramsés II. Lo vamos a ver más adelante. El clímax y ocaso de un imperio y los albores del pueblo hebreo. En el mundo académico, la conquista de Canaán es muy discutible. Bueno, para los que les gusta investigar y estudiar, no solo leer, porque eso es diferente. Ellos han colocado a dos escuelas en polos opuestos. Por un lado, la escuela minimalista, por el otro lado, la escuela maximalista. Ellos tienen posiciones en pro y en contra, así que jamás vamos a llegar a conclusiones y acuerdos en relación a estas dos escuelas. Si fue verdad o fue un invento la epopeya de la conquista de Canaán. Cada argumento que existe, ellos lo toman a su favor o en su contra, de acuerdo a su conveniencia. Vamos a hacer un repaso entonces, a grosso modo, en relación a esta epopeya. La Biblia lo cuenta de la siguiente manera. Vamos a hacer ahí un resumen. Esto aparece en la Biblia, no vamos a dar ninguna cita. El primer punto dice: la familia fundacional, o sea, el pueblo hebreo, es nómada en Canaán, y emigra temporalmente a Egipto en épocas de sequía. 2. En Egipto
son esclavizados y obligados a participar en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. 3. Las tribus israelitas salen de Egipto después de un largo periodo de esclavitud. 4. Deambulan por el desierto y forjan su fe monoteísta. Canaán nunca es un país, a veces lo consideramos de esa manera, pero Canaán nunca es un país, sino solo ciudades-estados, como Hebrón y otros. Ahí forjan su fe en el Dios único. 5. Entran a la tierra de Canaán y la conquistan tras un muy largo periodo de lucha. 6. Ese largo periodo conoció victorias y derrotas. El pueblo de Israel tuvo altos y bajos. Número 7. Durante ese periodo, los hijos de Israel fueron influenciados por los cananeos, lo cual produjo que adoptaran parte de sus creencias religiosas politeístas. Esto lo vamos a ver en su oportunidad con más detalles. Pero, ¿fue cierto todo esto? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Dónde están las tablas de piedra donde escribió Moisés los 10 mandamientos? El becerro de oro y otros objetos que tuvieron en esos 40 años, ¿dónde están? Tal parece que el polvo y la arena del desierto se encargaron de enterrarlos. Generalmente, estos eventos son narrativos, lo hemos creído por fe. Y no es que la fe sea mala. No es eso. Si hay hechos que lo demuestran, creo que es conveniente conocerlos para argumentar a aquellos que niegan que todo ha sido una leyenda bella y pintoresca. Si hay evidencias, entonces, ¿cuáles son? Por de pronto, vamos a indicar algunas evidencias externas a la Biblia que indican que los israelitas deambulaban por el desierto. Repito, como antecedentes. Empezamos entonces con Egipto. Egipto era una potencia mundial a finales del siglo XIII e inicios del siglo XII, antes de nuestra era. El otro imperio fue el imperio hitita. Su capital de imperio hitita es Hattusá. Los hititas tuvieron una cultura impresionante. A veces no mucho conocemos de ellos. La Biblia así a grosso modo menciona a los hititas. Egipto dominaba Canaán, pero no era parte de Egipto. O sea, Canaán no era parte de Egipto. Era un pueblo vasallo. Egipto tenía muchos destacamentos militares en Canaán y estos pagaban impuesto al imperio egipcio. Obviamente en la época que estamos hablando. Kadesh es otro lugar, un lugar sumamente importante. Kadesh, tómenlo en cuenta, vamos a verlo más adelante. Es un lugar importante por los eventos que sucedieron. Vamos entonces a ver dos dinastías del imperio egipcio. La dinastía 18 y la dinastía número 19. Y vamos a destacar los aspectos más importantes que se relacionan a nuestro tema. Esto es bastante amplio. El que está interesado, pues puede entrar a Google y escribir ahí dinastía 18 y le va a salir todo un material extenso y amplio y todos los reyes en relación a esa dinastía, de igual la dinastía 19. Pero nosotros en este caso vamos a tomar los aspectos más importantes. O sea, lo que estaba pasando paralelamente en la conquista de Canaán. Repito, Egipto
país más poderoso de esa época. Bueno, estos nombres que mencioné de dinastías no existían en esa época. Eso se los dieron posteriormente en la época helenística. Bueno, ¿en qué consistía la dinastía 18? Bueno, en esta dinastía tenemos las primeras evidencias de Israel en el desierto. Hablaremos de dos reyes de esa dinastía: Amenhotep III y Amenhotep IV. Amenhotep III fue el padre, quien gobernó en 1375 antes de nuestra era, allá por el siglo XIV. Amenhotep III fue un poderoso en la dinastía. Este adoraba al dios Amón-Ra, de ahí los nombres, ¿verdad?, de Amenhotep, derivado de su dios Amón, Amón-Ra, dios del sol. Su hijo, Amenhotep IV, se cambió su nombre por Agnatón, y vean ustedes lo interesante. Se cambió su nombre por Agnatón porque él ya no quería seguir siendo politeísta, sino él adoró al único Dios llamado Atón. Dejó de adorar a varios dioses y por eso se le considera como el primer monoteísta de la historia. Ahí vamos a ver más adelante lo interesante de esto. Atón también era un dios del sol. El padre Amenhotep III construyó un templo en el lugar que se llama Soleb. Hoy en día se encuentra al norte de Sudán. Este rey dominó el Nilo, construyó el templo también, el templo llamado Amara. ¿Qué es lo interesante de esto? En los restos de ese templo en Soleb, construido por el padre del primer monoteísta, en una sala construida con columnas, en ese lugar se encuentra una columna llamada 4-4. Esta columna fue desgastada y destruida por el tiempo. Los egipcios acostumbraban a escribir, a detallar de sus guerras en esas columnas, especialmente sus victorias. Las escribían en piedras o en columnas, también lo anotaban en las paredes y anotaban ahí los nombres de los enemigos vencidos, escribiendo sus nombres en jeroglíficos. Y no solo ahí, sino en grandes murales y paredes que algunos se encuentran todavía hoy en día. Lo hacían como una especie de propaganda para enorgullecerse de sus triunfos. Aunque ellos tuvieron pérdidas o fueron ellos vencidos, jamás anotaban sus derrotas. Ellos solo anotaban sus victorias, porque eran muy, pero muy orgullosos. En la columna 4-4, lamentablemente, la parte superior se perdió. No se sabe qué escribieron ahí los egipcios. Pero afortunadamente, en lo que queda, el resto de esta columna 4-4, aparecen escritas 4 tribus o confederaciones tribales que deambulaban por el desierto en la parte sur de Canaán y del Mar Muerto, yendo por el Sinaí. En ese lugar deambulaban las tribus nómadas descritas ahí. Y el segundo nombre contiene, por increíble que parezca, las 3 últimas letras del nombre sagrado del Dios de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la arqueología y la epigrafía. Los epígrafos
son los que estudian el significado y origen de los jeroglíficos. Vamos a ver dos palabras egipcias por los epígrafos. La primera es Sashu. Esta palabra, Sashu, figura en la segunda parte del nombre y determina a tribus nómadas que circulaban llevando sus rebaños. Conforma una sociedad patriarcal. Eso es lo que significa Sashu. Los que tienen un conocimiento básico de la Biblia rápidamente pueden relacionarlos con los israelitas de esa época, porque eran tribus patriarcales. La segunda palabra es Ta, que significa territorio. Los israelitas, si bien es cierto, eran nómadas, pero no eran como los gitanos que se iban de un lugar para otro, definitivamente no. Ellos regresaban a su lugar de origen. Los egipcios caracterizaban a esas tribus, por decirlo de otra manera, para tenerlos controlados y poder cobrar sus impuestos. Al lado del grupo o nombre Sashu, al lado, lleva un nombre geográfico, o sea, su territorio de ubicación. Pero en nuestro ejemplo no lo lleva, sino el que aparece, por increíble que parezca, es el nombre del Dios de los israelitas. Esta es una evidencia extrabíblica. Una característica importante: los israelitas jamás dieron o usaron el nombre de Dios para un lugar topográfico, porque para ellos era muy sagrado el nombre de Dios. El nombre que aparece en la segunda línea de esa columna 4:4, y donde aparecen los nombres de 4 tribus, en la segunda línea aparece lo siguiente: Ta, Sashu, Yehu. Los egipcios lo llaman no por el lugar que ubican, sino por el Dios que adoran y cómo lo adoran. Vean qué interesante. Es una evidencia epigráfica. La gran mayoría, por no decir el 100%, de los egiptólogos están de acuerdo con esta evidencia, principalmente el egiptólogo Kitchen. Entonces, como punto de identificación que tienen el pueblo de Israel es su Dios. La evidencia de Solev, entonces, representa al grupo fundador de los israelitas que deambulaban en la época del padre del primer monoteísta de la historia, o sea, Amenhotep III. Pero debo aclarar, los israelitas no copiaron el monoteísmo de Agnatón, más bien fue al revés. En el templo de Amara, ahí cerca también, aparece otra tribu, Shashu, como evidencia, y fue en la misma época del mismo rey. O sea, como vemos, existen 2 evidencias en ese lugar. Eso es en relación de que lo que pudimos destacar de la dinastía 18. Ahora vayamos a ver la dinastía 19. En la dinastía 19 vamos a encontrar otra evidencia también extrabíblica. Vamos a hacer un salto en el tiempo. En esta dinastía vamos a ver a 3 reyes importantes. Hubieron más, obviamente, pero para nuestro tema, para nuestro mensaje, nos interesa solo a 3 de ellos. El primero de ellos es Ramsés I, fundador de la dinastía, quien gobernó tan solo 3 años. Fue el primer rey que tomó para sí mismo ese nombre, por eso es Ramsés I. El segundo rey que mencioné al principio es Ramsés II. Fue el rey más poderoso
que gobernó Egipto en toda su historia. Un rey poderoso e influyente. Algo así como el señor Donald Trump. Fue el rey más longevo. Murió teniendo 90 años. Medía 1,75. Su cadáver todavía se conserva. Y gobernó 67 años. Sus 12 hijos murieron antes de él. Y su hijo número 13 es el tercer rey que vamos a mencionar en importancia, llamado Menbertá. Según Éxodo, un nuevo rey esclaviza a los israelitas y obliga a construir Pitón y Ramsés. Esta construcción lo inició Ramsés I. Pero él, recuerden que solo gobernó 3 años, no lo terminó en esa época, continuaron con los otros. Vamos a leer Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice de la siguiente manera: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. La Biblia, lamentablemente, no señala nombres de los reyes de Egipto. Solo dice el rey de Egipto. Para nuestro argumento necesitamos entonces entender 2 anclas en que aferrarnos. El primero es la construcción de Pitón y Ramsés. Es el primer ancla donde tenemos que aferrarnos. El segundo es la época de Menbertá, del rey Menbertá, ya que este rey da testimonio que los israelitas se encontraban luchando con los cananeos. Según las investigaciones científicas indican que todos los hechos deberán, o sí, enmarcarse en esas 2 anclas, estar incluidas entre estas 2 anclas. Los 400 años más los 40 años de Israel en el desierto tienen que estar dentro de eso. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 15. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Por eso es importante los tiempos. Ramsés II es más poderoso. Veamos 2 hechos importantes para ver el contexto geográfico y geopolítico. Creo que es importante para este tipo de temas de que estamos hablando tener un conocimiento básico general de geografía y también de geopolítica para entender esto así con mayor profundidad. El primer evento fue en el año 1274 a.C. El faraón luchó contra el imperio hitita.
Esto se considera, esa lucha, esa guerra grandiosa que hubo ahí, se considera como la Primera Guerra Mundial y no la de 1915-1917. Fue una guerra impresionante, catastrófica. Para esa guerra, Egipto, que está en la parte sur de Canaán, atravesó todo Canaán hasta llegar al lugar que mencioné anteriormente, un lugar llamado Kadesh, que es la frontera entre el norte de Canaán con el imperio hitita. Llegó ahí el ejército, los ejércitos de Egipto, llegó hasta ese lugar y se llevó a cabo esa gran guerra en ese lugar con el imperio hitita. En esa guerra no hubo ganador ni perdedor, más bien hubo un empate. En 1258 hubo un acuerdo de paz entre el imperio egipcio y el imperio hitita. La princesa hitita se casa con Ramsés II y se suscribe el primer tratado de paz. Se hicieron 2 copias. Y una copia de la copia actualmente se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas como el primer tratado de paz mundial. En esa guerra, Egipto se debilita, al igual que los hititas. Entonces, obviamente, Canaán también se debilita, porque ya no recibe apoyo de los egipcios. Esto abre una ventana de oportunidades para los israelitas, ¿la aprovecha o no? Bueno, sucede 2 eventos entonces ahí, repito, sucede 2 eventos. Ramsés II, por un lado, fue el rey más poderoso y al final se debilitó. Y su hijo Menderta, lleva a cabo una expedición a Canaán y encuentra a los israelitas combatiendo con los cananeos. Hechos fundamentales según el relato bíblico que ya leímos en Éxodo 1:8. Éxodo capítulo 1 del 8 al 11, ya lo leímos. Y otra evidencia también ya lo leímos, pero anterior a esto es lo que aparece Génesis, pero vamos a agregar el versículo 16. Génesis capítulo 15. Génesis ya lo leímos, pero vamos a leer ahora incluyendo el versículo 16. Génesis capítulo 15, versículo 13. Leámoslo nuevamente. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también en la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hubo entonces 4 generaciones, de Abraham hasta Moisés, y esto encaja muy bien en cuanto a tiempos. Moisés fue bisnieto de Leví, hijo de Jacob, la primera generación, Leví. Sigue Kehat, sigue una 3ª generación, Amram, y de ahí Moisés. 4 generaciones. Se cumple lo que aparece ahí. Al imperio hitita no se le da mucha importancia, pero tiene mucho que ver en nuestra historia. El imperio hitita, su capital Hattusá, hoy es Turquía. La
Mencionamos el personaje Ramsés II, que aún existe su cadáver, les mencionaba. Su esposa se llamó Nefertari. Pero ahora vamos a leer la parte que sigue al versículo 11 de Éxodo 1, Éxodo capítulo 1. Vayamos ahí, por favor. Éxodo capítulo 1. Leímos del 8 al 11. Ahorita vamos a leer del 8 al 14. Éxodo capítulo 1, del 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Fueron obligados a la esclavitud. Y esto hay varios vestigios en Canaán de los israelitas también se encuentran. Tipológicamente encaja con las tribus de Shasu. Pitón y Ramsés se ubican en la parte este de la tierra de Gosén. Pitón fueron grandes silos de almacenaje construidos de adobe. Ramsés significa casa de dominio de Ramsés. Ahí tenemos esta evidencia. Una evidencia más extrabíblica es Anastasi. Anastasi fue un coleccionista de papiros y actualmente esos papiros se encuentran en el Museo Británico en Londres. De la época de Ramsés II y su hijo Memnerta, los oficiales de estos reyes escribieron en el papiro que hoy se nombra número 6, así se reconoce. Ahí escriben dos frases importantes. Ahí no está nombrado Israel, los israelitas, pero tipológicamente concuerda con la época de ellos. El papiro número 6 y son reales. Aparecen ahí dos frases que escriben a su jefe y dice: estoy realizando las actividades que me fueron ordenadas. Hemos permitido a los clanes de Shasu entrar o pasar a Edom. La otra dice: permitido anotando a los tribus de Shasu para que revivan ellos y sus rebaños. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién se refiere? Está descrito en dicho papiro. Hay vestigios egipcios que muestran cómo se veían los israelitas en esa época. Así que esas son las evidencias que vemos hasta este momento como antecedentes de esto que pasó a los israelitas. Vayamos a leer ahora Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Tampoco no menciona nombre. ¿A quién se refiere? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pero todo esto que aparece acá, sí lo podemos relacionar con uno de esos reyes que acabo de mencionar, que mencionamos. Surge entonces Moisés, después de toda esa esclavitud. El pueblo de Israel gime a Dios y Dios los escucha. Surge Moisés como libertador del pueblo de Israel. Después de 400 años de esclavitud, los libera y los lleva por 40 años por el desierto.
Ustedes saben y conocen toda esa travesía que pasó el pueblo de Israel. La ciudad de Ramsés está construida hoy sobre Avaris, capital de Egipto. Moisés es un nombre egipcio y significa niño. En hebreo es Moshe. Después que Moisés y el pueblo de Israel pasaron el río Jordán o vivieron como nómadas 40 años, Moisés subió al monte Nebo. Dios dejó que viera desde lejos la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Estaba viendo que no me aparece el 34 en mi Biblia. 34 del 1 al 4 simples. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Eterno: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Al igual que nosotros, quizá unos vamos a morir antes, pero al igual que Moisés, solo podemos ver de lejos ese reino de paz y concordia que se avecina. Ese mundo de mañana que fluye leche y miel, que Dios también nos ha prometido. ¿Pero qué hizo Moisés? Al respecto, antes de morir, preparó a Josué y a cada uno de las 12 tribus de Israel. Les dio las bendiciones específicas para que sean fortalecidos con esas bendiciones que aparecen en el capítulo 33. Ustedes pueden leer todo ese capítulo 33 de Deuteronomio. Les dio esas bendiciones para que sean fortalecidos, para que pudieran cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Me voy a permitir leer las bendiciones así a grosso modo de cada una de las tribus, porque es importante para que ellos pudieran emprender esa conquista. O sea, la bendición y el fortalecimiento no lo recibió solo Josué, sino lo recibieron todos. Y cada una de las tribus fueron bendecidas por Moisés de la siguiente manera. Rubén dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. A Judá dice: oh Eterno, tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dice: recibe con agrado la obra de sus manos. A Benjamín, el amado. A José: bendita el Eterno sea tu tierra. Bendita del Eterno sea tu tierra. A Zabulón: alégrate, Zabulón, cuando salieres. A Isaacar: alégrate en tus tiendas. A Gad: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa. A Dan:
es cachorro de león que salta desde Basán. Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición del Eterno. Aser, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, el Eterno Dios es su refugio. A todos fue bendecido por Moisés. Todos fueron bendecidos por Moisés, no solo Josué. Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Eterno, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. De esa manera fueron bendecidos y fueron fortalecidos porque algo les esperaba. Tenían que vencer, tenían que cruzar el río Jordán, tenían que enfrentarse a varios ejércitos de varias ciudades de los cananeos, de las ciudades cananeas. De igual manera también entonces, específicamente Josué fue bendecido y fortalecido de la siguiente manera. Deuteronomio 34. Vean ustedes cómo Dios está ahí influyendo en esto y cómo los está preparando a estos líderes. Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Además de esto, también Josué fue fortalecido con estas palabras que aparecen en Josué, capítulo 1, versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 5, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él todo el tiempo y permanentemente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesas formidables! Mira que te mando, que te esfuerces, y vean la importancia, porque se repite 3 veces, que te esfuerces y seas valiente. 3 veces que él sea valiente. No temas, ni desmayes, porque el Eterno, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Al igual que José, hoy, algunos de nosotros, con incertidumbre o con certeza de que cruzaremos los obstáculos, que destruiremos a nuestros enemigos,
En el caso de Josué, las ciudades de Canaán, nosotros, quizá nuestros pecados, el mundo y nuestra naturaleza humana. Por eso es que tenemos que ser valientes. Lo que se avecina para Josué no es nada cómodo. Lidiar con todo un pueblo rebelde, obstinado hacia Dios, no es nada fácil. Al igual que nosotros, tendremos dificultades. Este año también se avisora muchos problemas, pruebas, dificultades. El COVID, según dicen que el contagio será mucho más rápido y de manera exponencial. Al igual que Josué y el pueblo israelita fueron bendecidos, fueron fortalecidos, nosotros hoy contamos con la bendición de contar con las herramientas espirituales, la lectura de su palabra, la oración genuina y el ayuno. Y tenemos a Dios de nuestro lado para hacerle frente a la incertidumbre de la vida, a los desafíos que se nos enfrentan este año civil, a los obstáculos y a las pruebas que muchos ya tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos utilizando esas herramientas, el apoyo de Dios que está cerca de nosotros para hacerle frente a esos obstáculos? Creo que sí lo vamos a hacer, con mucha confianza y fortaleza y más dedicados. Este año será más complicado, pero confiemos, como nos recomienda, nos dice 2 Timoteo, vayamos a 2 Timoteo. Segunda Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, con valentía y con mucha confianza en Dios. En conclusión, entonces, para los 11 primeros capítulos del Génesis, como dije, no existen evidencias. No hay. La arqueología ni en registros históricos no aparece a la fecha nada de todo lo que ahí se narra. Como antecedentes vimos a la conquista de Canaán, vimos los hechos narrados a grosso modo, así como evidencias arqueológicas de la existencia de Israel que deambulaban por el sur de Canaán. Vimos fuentes extrabíblicas de su historicidad, principalmente de las dos dinastías que explicamos a grosso modo, la dinastía 18 y la 19, donde se muestran evidencias de la existencia de los israelitas como nómadas y que aparecen registrados en una columna de los restos del templo en Soleb y Amara, que tuve la dicha, por fortuna, de verlo en forma virtual. Al final, Moisés en el monte Nebo solo ve la tierra prometida a lo lejos. Bendice a Josué y a cada uno de las tribus israelitas. Los fortalece para que conquisten Canaán. Espero hacer esa entrega en la próxima oportunidad. Feliz sábado.